Oh, estoy siendo grabado. Les da temor de una u otra forma ser contagiados. Pero quiero decirles, mis apreciados hermanos, en esta mañana no debe haber excusas en el momento en el que regresemos a la iglesia. Es un privilegio para nosotros el poder estar aquí reunidos en este medio digital, pero será más un privilegio en el momento en el que nos podamos reunir. Ahora, cuando hablamos acerca de los eventos finales, nosotros podríamos decir en este momento que el mundo se halla en el atardecer angustioso de su accidentada historia. Como hijos de Dios, hemos sido favorecidos por admirarles revelaciones proféticas que ubican la hora en que vivimos en el desarrollo de los planes divinos y anticipan los grandes sucesos del porvenir. Como pueblo, hemos recibido importantes mensajes por medio de la pluma inspirada de la sierva de Dios y que amplían las profecías de la Biblia y abren delante de nosotros un vasto panorama de los sucesos venideros y nos instan a obtener la preparación que necesitamos para la gran crisis que se avecina. El mundo hoy cree que esto va a mejorar. Cuando los gobiernos se lanzan a campañas, siempre dicen, vamos a mejorar esto, vamos a mejorar lo otro, y cuando llegan allá se dan cuenta que las cosas son inmejorables, que el único que puede mejorar las cosas es Dios, porque es el único que en su perfección puede perfeccionar este carácter, este mundo, estas personas imperfectas. Y por eso nosotros como adventistas del séptimo día debemos centrar nuestra atención única y exclusivamente en aquel que nos da la capacidad de ser perfeccionados en él. Y las personas se concentran en sus afanes y cada día están llenos están hastiados, están llenos de incertidumbre. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué será de este mundo? Algunos llenos de esperanza juegan la lotería, juegan el chance con el propósito de ganarse alguna platica para poder comprarse el estreno en diciembre, para poder salir a pasear con la familia. Algunos esperan la prima, otros están esperando que les den sus cesantías y así sucesivamente. Todo el mundo espera en el futuro algo porque están llenos de incertidumbres, queriendo realizar un sinnúmero de planes para poder así satisfacer sus deseos, en muchas ocasiones egoístas. Pero quiero decirles, mis apreciados hermanos, hoy necesitamos concentrarnos más en el Señor, porque este mundo no va a mejorar. La única forma en que este mundo va a mejorar es en el momento en el que Cristo Jesús se manifieste en las nubes de los cielos, y quienes tendremos la gloria y la alegría de poder disfrutar de este momento maravilloso, seremos los que nos preparemos para un encuentro con Jesús en ese instante. Porque es que habrán dos grupos. Habrán los grupos que gritarán, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvarán. Y habrá el grupo que gritará, piedra cae sobre nosotros y escondernos de la ira de aquel que viene. Pero todo ello va en un sentido de relacionamiento. Y el mundo no va a cambiar, vuelvo y se los digo, mis apreciados hermanos. Hoy yo no vengo a traerles profecías como las que en el tiempo de Acab él quería escuchar. ¿Se acuerdan cuando Acab hizo allá esa alianza con el otro rey de Israel para ir a la guerra contra otros reyes? Y Dios le mandó a decir a Acab, no vayas, no vayas. Pero acá decía, si viste, este profeta lo único que hace es traernos, profetizarnos desgracia. Entonces tenía sus propios profetas y sus profetas le decían, vayan. Y entonces le decía, mire, esto sí me traen buenas noticias. El mundo hoy quiere escuchar es buenas noticias. Pues las buenas noticias hoy, mis apreciados hermanos, es que Cristo viene y que la única forma de enfrentar la crisis es colocando a Cristo o colocándonos de parte de Cristo y viviendo bajo sus alas. Hoy todas las religiones hablan de la teología de la prosperidad. Y sí, Dios quiere que seamos cabeza y no colas. Y mientras nosotros tengamos la posibilidad de disfrutar de esas bendiciones de Dios, disfrutémoslas en gran manera. Pero no permitamos que esas bendiciones aparten nuestra mente del verdadero propósito, que es prepararnos para cuando Cristo venga. Yo no quiero que la iglesia de Sabaneta, mis apreciados hermanos, sea una iglesia que languidece espiritualmente. Como tampoco me gustaría ser yo un lánguido espiritual, porque de una u otra forma entonces estaría convirtiéndome en un mal ejemplo para ustedes.
pero me preocupa, mis apreciados hermanos, mi iglesia de Sabaneta en este instante, especialmente porque mi iglesia de Sabaneta es donde el Señor me ha puesto para que ustedes puedan de una u otra forma fortalecerse espiritualmente, pero esa fortaleza espiritual no se las doy yo. Solamente puedo servir como un amonestador para ustedes y el Señor colocará esa disposición en su corazón de acuerdo a la disposición que usted también tenga de buscarlo cada día. Pero yo no quiero ser dador de mensajes de esperanzas falsos, porque en realidad este mundo no va a cambiar. Enfrentaremos crisis, todas las que ustedes se puedan imaginar, pero el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo y nosotros tenemos la potestad de vencer en el mundo única y exclusivamente, vuelvo y se lo repito, colocándonos de parte de Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo en Romanos 13:11 dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Si hay en la tierra un pueblo que puede hacer suyas las palabras del apóstol Pablo y que conoce el tiempo, es el pueblo adventista. Nosotros sabemos que de aquí en adelante lo que viene para nosotros son persecuciones, son tiempos de pruebas, van a ser cosas difíciles. Si ahora nos sentimos reprimidos porque no podemos ir a la iglesia, habrá un momento en el que nos sentiremos más reprimidos porque tendremos que huir a los montes si no queremos ser tomados y encarcelados, porque ustedes bien saben que vienen cosas para el pueblo de Dios. Y Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Mis apreciados hermanos, mientras el mundo se estremece de temor por la incertidumbre del mañana, nosotros conocemos el tiempo, nosotros sí sabemos que viene. El viajero internacional que emprende un largo recorrido lleva siempre consigo un itinerario, un mapa, y en todo instante sabe cuáles son las etapas ya cubiertas de su viaje y qué escalas le esperan en el futuro. Sabe de antemano el día y la hora de llegada y cada uno de los aeropuertos y los detalles de su itinerario y se cumple con toda precisión. De hecho, si se llegara a cumplir con imprecisión, es muy probable que lo deje un vuelo, pero siempre hay un momento en el que es acomodado en un siguiente vuelo. Pero los hijos de Dios asociados en este viaje maravilloso que realizamos juntos hacia nuestra meta final, tenemos un mapa admirable y ese mapa es la palabra de Dios. La Biblia es un itinerario preciso de aquellas profecías cumplidas. Y si nosotros le echamos una mirada retrospectiva a las cosas que ya acontecieron, podríamos decir que nosotros los fieles cobramos gran confianza y robustecemos nuestra fe cuando observamos que todas las etapas anunciadas hace de miles de años se han cumplido con exactitud. Ya los 4 imperios mundiales de la antigüedad han surgido y se han desvanecido, solamente queda uno. ¿Sí? De acuerdo con las profecías de Daniel 2:7, el férreo imperio romano se fragmentó en las modernas naciones europeas y a pesar de todas las tentativas para volver a unir esos pueblos, estos permanecen separados como el barro y el hierro en los pies de la imagen de Daniel capítulo 2. Los 1260 años de supremacía del papado ya son historia y ese periodo se llegue como en otro testimonio irrecusable de la certeza permanente de la palabra profética que Dios nos da. La herida mortal no solamente fue inferida a una de las cabezas de la primera bestia de Apocalipsis 13, sino que también fue oportunamente sanada o está siendo oportunamente sanada según la predicción divina. Y hoy asistimos al cumplimiento del último tramo profético, cuando toda la tierra se maravillará en pos de la bestia. Ustedes no notan que hoy se les está dando más énfasis al papado, y el papa dijo esto y lo que el papa dice es infalible, y el papa dijo lo otro, y cuando el papa dice algo sobre Colombia, las noticias ahí mismo lo resaltan, o cuando dice algo acerca de las catástrofes que ocurren en el mundo, las noticias inmediatamente lo resaltan, porque esa herida está siendo sanada poco a poco está siendo sanada. Ahora, ¿qué decir de los acontecimientos predichos por la más larga y admirable profecía de la Biblia, la de los 2300 años, con sus 70 semanas? Esas 70 semanas inclusas que se han verificado con asombrosa objetividad
el regreso de los judíos de Persia a Palestina, la reedificación de la ciudad y el muro del bautismo de Jesús y la muerte del Salvador en el Calvario. Eso ocurrió con exactitud, con precisión matemática, según lo anunciaba el inspirado oráculo. Y cuando llegó el periodo de este fin, periodo de este momento de los 2300 tardes y mañanas, que constituye una de las grandes cumbres de la historia religiosa de todos los tiempos, en la hora exacta que se había predicho, surgió este movimiento al cual nosotros pertenecemos, que es el movimiento adventista, en cumplimiento de esa profecía de Daniel 8 y 9 y de Apocalipsis 14. ¿Saben? Este movimiento surgió, mis apreciados hermanos, para pregonar el mensaje del juicio y del evangelio eterno en su marco de actualidad, en el marco de la verdad presente. Esa es la verdad que nosotros tenemos que predicar. Y hay muchos evangelistas hoy dentro de nuestra iglesia que predican igualmente como los evangélicos y hablan acerca de la teología de la prosperidad. Y esos son los que nos encanta escuchar, porque esos son los que nos dan esperanza. Y claro, el mundo necesita esperanza, pero el mundo también necesita saber que Cristo va a venir. Esté preparado o no esté preparado usted, Él va a venir. Es una de las únicas promesas que hay en la Biblia, una de las únicas promesas que son incondicionales, porque las demás promesas son condicionales, pero la segunda venida de Cristo es incondicional. Cristo viene si usted está preparado o no está preparado. Y las condiciones sociales y políticas y religiosas, así como los fenómenos astronómicos anunciados por el Señor Jesús en el sermón hace más de 2000 años, cuando estaba allí con sus discípulos, como las señales del tiempo, las indicaciones de la segunda venida. Todo se está cumpliendo a nuestra vista con un realismo dramático. El incremento de la inmortalidad y la delincuencia, el temor que seca los corazones humanos, las guerras y rumores de guerras, la profusión creciente de los terremotos, el oscurecimiento del sol y la luna y la caída de los meteoros, los falsos profetas, aquellos hombres que se creen en Cristo Jesús, y los movimientos religiosos espurios, las señales y prodigios realizados por el poder del enemigo, son otras y tantas indicaciones elocuentes de que nos hallamos en la hora postrera, cuando el mundo y la iglesia han de ser testigos de los mayores sucesos de la historia. Ese aumento prodigioso de la ciencia, ya el hombre casi no tiene que hacer nada, y entre más cosas tiene para poder ahorrar tiempo, es cuando menos tiempo tiene para dedicarle a Dios. El tiempo se está yendo tan rápido. Recuerdan que Cristo Jesús le dijo que si aquellos días no fueran acortados, que aquellos días serían acortados por amor a los escogidos. Ustedes no saben que el tiempo se está yendo rápido. Mire, este año 2020 se ha ido y ya los medios de comunicación hablan de un 2021 prodigioso, próspero. Pero sabemos que no vendrá un 2021 próspero, que la única prosperidad la podemos conseguir en Cristo Jesús. Y quien quiera ser próspero de una u otra forma, tiene que depender en algunas ocasiones. Aquellos que quieran ser muy prósperos, en algunas ocasiones tendrán que violar los principios divinos. Aunque Dios también da prosperidad, el enemigo también da prosperidad. Pero el enemigo da prosperidad para que otras personas vean en los que son prósperos que se puede ser próspero lejos de Dios, y ellos se van lejos de Dios. Ahora, habiendo estudiado estas señales del pasado, todo lo que se ha cumplido, todo lo que ya ha sido con exactitud, y recuerden lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que todas esas cosas serían principios de dolores, pero que aún no sería el fin. Las señales no son, solamente son señales del fin, pero no es el fin, porque es que hay muchas cosas que tienen que ocurrir, y la Biblia sí mismo lo señala, y vamos a ver algo acerca del futuro, vamos a dar un panorama acerca del futuro, porque miren, las cosas no pueden ocurrir en nuestro mundo hasta que no haya un sellamiento.
De hecho, el Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, del versículo 1 al 3, no lo voy a leer, pero les voy a contextualizar. Recuerdan que habían 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra sosteniendo los vientos, y vino un ángel que les decía, desde donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y le dice a estos 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, o sea, aquellos que sostenían los vientos para que la tierra no fuera destruida. El quinto ángel viene y le dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El sellamiento en la frente hace parte de la conciencia. Allí donde tenemos nuestra torre de control, donde tenemos nuestro cerebro, allí el Señor nos da la capacidad a nosotros como seres humanos de razonar, de pensar y de tomar una decisión. No tomas decisiones con el corazón, este que bombea sangre. No tomas decisiones con tus manos, no tomas decisiones con tus pies, tomas decisiones con tu mente. Y si tú has tomado la decisión por Cristo Jesús y has tomado la decisión de jugártela por Cristo, entonces el Señor tiene un sello para ti, para que tú seas asegurado en Él. Ahora, una cosa es ser sellado y otra cosa es ser escogido, porque el Señor llama a muchos y muchos son los escogidos, ¿cierto? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero cuando Dios te escoge, la determinación de seguir con Dios es tuya. Por eso yo, cuando un hermano me dice, es que se fue tal hermano de la iglesia tantos años y ahora anda predicando un evangelio diferente, nunca estuvo en la iglesia, siempre estuvo tratando de proponer sus ideas erróneas, pero como no fue aceptado, se fue. Así que habrá un momento de sellamiento, y el que toma la decisión para jugársela por Cristo Jesús y poder tomar ese sello, y quien te sella es Dios, pero quien toma la decisión de tomar ese sello eres tú. Y por eso el quinto ángel les dice, no hagan daño a la tierra hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el sellamiento es necesario antes de que venga ese momento en el que la tierra se desbordará en desazón, en guerras, en muertes y en todas las cosas que vimos hoy. Dios está sellando a su pueblo. Yo les voy a recomendar algo. Hay un libro que nosotros hemos descuidado mucho su lectura. Se llama El conflicto de los siglos. Léalo. Conflicto de los siglos, de la hermana Elena G. de White. Mire, yo creo que este libro lo leen personas que no son inconversas, lo leen más esas personas que nosotros que somos cristianos. Y quiero decirle que la hermana White allí hace una descripción muy clara de lo que serán los eventos finales. Y la hermana White nos habla acerca de la importancia de que nosotros estemos preparados y apercibidos frente a los engaños del enemigo. Porque hoy podemos estar muy seguros de nuestro conocimiento y creer que estamos en la iglesia que tiene el mensaje de Dios. Pero quiero decirles, mis apreciados hermanos, que así como estamos en la iglesia que tiene el mensaje de Dios, que tiene la palabra de Dios, que es la iglesia verdadera, habrá muchas personas, o hay muchas personas que se han levantado contra la iglesia, aún con sus mismas enseñanzas, y pueden ser engañados. Y yo no quiero que ninguno de ustedes sea engañado. Yo quiero que ustedes sean sellados, mis apreciados hermanos, para ese día maravilloso. Después del sellamiento, entonces vendría la lluvia tardía. Es otro de los sucesos finales. Así como en el Pentecostés hubo una lluvia temprana en el que los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, hoy nosotros tenemos la potestad de recibir la lluvia tardía, ese refrigerio espiritual, el Espíritu Santo en nuestra vida, para salir y predicar el Evangelio sin temor, sin vergüenza, ser rechazado. Y si a usted hoy le da pena ir a predicar el evangelio porque de pronto lo rechazan, porque de pronto qué ir a decir mi vecino, qué pena, no. Si a usted le da pena, es porque todavía hace falta que la lluvia tardía llegue a usted, porque cuando llegue ese momento de la lluvia tardía, del derramamiento del Espíritu Santo para la predicación del evangelio, quiero decirles, mis apreciados hermanos, a usted no le va a dar temor ser rechazado ni ser burlado por predicar a Cristo Jesús. Y necesitamos que llegue ese refrigerio. Y el libro de Joel en el capítulo 2, versículo 23, habla acerca
de la lluvia tardía, y dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y miren lo que dice: y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y miren, después de la lluvia tardía viene el zarandeo. El zarandeo. De este tema se hablaba mucho hace mucho tiempo cuando yo entré a la iglesia. Ya hoy no se habla de eso. Ya hoy se habla de el Señor te ama, el Señor quiere lo mejor para ti. Y eso es muy cierto. Pero de estos temas ya casi no se hablan en la iglesia. Ya no se habla del zarandeo. Porque ya los pastores dicen: ¿para qué le vamos a meter miedo a los hermanitos? No es meter miedo. No es generar en ustedes falsas expectativas. Es generar en ustedes un sentido de alerta. Porque estamos en un momento en el que, como dijo Jesús, el enemigo quiere engañar aún a los escogidos. Y miren, si hay algo que a los seres humanos los pone a tambalear en su fe, son las cosas cuando tienen que ver con la economía. Y Señor, cumple tu promesa en nosotros, donde nos has dejado, nos has olvidado, Señor. Cuando tienen que ver con la economía, inmediatamente tambaleamos. Y entonces empezamos a creer que ya Dios se olvidó de nosotros y que tenemos que depender de nosotros mismos, y es cuando tomamos la decisión de irnos única y exclusivamente porque creemos que ya dependemos de nosotros, que ya por nuestras propias fuerzas tenemos que conseguir lo que el Señor, entre comillas, no nos quiso dar. Pero mis apreciados hermanos, así como Satanás pidió a Pedro, porque Jesús dijo, no me lo estoy inventando yo, en Lucas 22, 31, 32, Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. ¿Y cómo se zarandeaba el trigo en ese tiempo? ¿Cómo se zarandeaba el trigo? En una zaranda se coge y entonces, ¿qué es lo que sale? Sale la paja del trigo y lo que queda allí es lo bueno en la zaranda, ¿cierto? Pues Jesús le dijo a Pedro: mira, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y quiero decirles que en el tiempo del fin habrá un zarandeo en la iglesia, habrá un zarandeo, y ya el zarandeo está, y muchos están yendo de la iglesia en este momento. Hay personas en este momento que ya ni se conectan con nosotros. Hay otros que no tienen la posibilidad básicamente porque no saben manejar la tecnología, pero hay otros que se están yendo de la iglesia en este momento y no se están conectando ni siquiera a los cultos digitales porque se están sintiendo zarandeados. Y podemos decir que ese es un momento de zarandeo, mis apreciados hermanos. Y en el zarandeo se sabe quién es quién. Y en el zarandeo muchos se van a ir de la iglesia. Y a usted no se le haga extraño eso. No se le haga extraño. Pastores de años se han ido de la iglesia, han apostatado de la fe, y eso es algo predicho. Miren, usted eso no se le haga extraño, pero hágase el extraño cuando usted sienta el deseo de irse de la iglesia. A eso sí hágase el extraño, y a eso sí téngale miedo, porque ahí es cuando usted tiene que doblar rodillas y decirle: Señor, ¿qué me está pasando? Mis pensamientos no pueden ser estos. Ahora, mis apreciados hermanos, es el tiempo en el que usted se va a aferrar a Cristo Jesús, porque habrá un momento de zarandeo y usted también lo tendrá que vivir. Todos tendremos que vivir un momento de zarandeo, y la única forma de poder pasar este momento de zarandeo es dependiendo única y exclusivamente de Cristo Jesús. Ahora, el mundo está viviendo un tiempo de angustia, y también fue predicho ese tiempo de angustia previo a otro tiempo de angustia que tendremos que vivir los hijos de Dios. Y en Lucas 21:25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, de las tantas cosas que ocurrirán en el mundo, la gente estará angustiada, la gente estará confundida. Cuando comenzó esto de la pandemia, todo el mundo era en su casa, nadie salía. Cuando yo salía a las calles, lo único que veía era carros que pasaban, y no con tanta frecuencia como ahora, porque la gente estaba asustada, la gente tenía miedo.
La gente estaba confundida, no sabía qué era esto de la pandemia y la gente hoy vive en angustia. Los que ya no pueden soportar esa angustia, los que ya no tienen a Cristo en su corazón, los que nunca pusieron a Dios en su corazón, por última toman la decisión de ¿qué? De quitarse la vida, porque es tanta la angustia que creen que la única solución a todo es la muerte. Y en Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿De cuál hora? De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué tienes, mi apreciado hermano? Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tienes? ¿A qué te has aferrado? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Estudias la palabra de Dios todos los días? ¿Te levantas y lo primero que buscas es a Dios? O lo primero que buscas es organizarte y salir corriendo porque mi trabajo no da espera. Y si no llego temprano es muy probable que me echen. ¿Qué tienes? El Señor dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y nosotros seguimos durmiendo. Y seguimos durmiendo. Y mientras sigamos durmiendo, vamos a seguir padeciendo de ignorancia. Y necesitamos colocarnos en las manos de Dios. Ahora hablemos acerca de otro suceso que viene en el tiempo del fin. La persecución. Mire, la hermana White en el libro de Conflicto de los Siglos, vuelvo y se lo recomiendo, léalo. Conflicto de los Siglos habla acerca de cómo en el pasado el poder político religioso tomó posesión de todas las enseñanzas bíblicas y comenzó a perseguir a aquellos que no estaban de acuerdo con esas enseñanzas y los comenzaron a tener como herejes. Y aquel que leía la Biblia era tenido como hereje y era una persona que era sacrificada. Lo mataban. Lo mataban. Y la hermana White dice que ese mismo espíritu de persecución se levantará con la iglesia, contra la iglesia en los últimos días. Y sabemos que vendrá persecución, pero lo seguimos ignorando. Está bien que debemos hacer planes como si fuésemos a vivir en esa tierra 100 años más, pero debemos estar preparados como si Cristo fuera a venir mañana mismo o fuese a venir hoy mismo. Pero algunos hacen planes como si fuésemos a vivir en esta tierra 100 años más, pero no nos preparamos como si Cristo fuese a venir mañana mismo. Va a haber un momento de persecución en la iglesia. Y esta persecución comenzará antes del fin del tiempo de gracia. Y se agravará durante todo el tiempo de angustia de Jacob. Pero mis apreciados hermanos, eso va a ser muy rápido. Los sucesos de la historia del mundo van a ser muy rápido, todo va a ser rápido. Por eso los días corren, por eso el año 2020 se fue rápido, porque cuando lleguen esos momentos, el momento de angustia, la persecución, la terminación del tiempo de gracia, todos esos sucesos van a ser muy rápidos, no nos vamos a dar cuenta. Y cuando llegue la persecución habrá una unión entre el poder político y el poder religioso. Y el poder religioso tomará el control total y empezarán a perseguir a aquellos contra aquellos que no están de acuerdo con sus enseñanzas. Y eso está en Apocalipsis capítulo 16 y está en Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a encontrar allí cómo esos poderes se unirán para perseguir al pueblo de Dios. Y entonces cuando eso ocurra, mis apreciados hermanos, vendrá el Armagedón. Y algunos creen que el Armagedón es una película que hay en Hollywood hoy y que hemos visto muchas veces. No, eso no es el Armagedón, mis apreciados hermanos. El Armagedón es una guerra espiritual. El Armagedón es una guerra espiritual en la cual usted y yo participamos. Y en esa guerra espiritual es donde usted y yo debemos tomar la decisión en cuál de los dos bandos vamos a estar.
porque en el Armagedón se desplegará un sinnúmero de cosas. Se desplegará el espiritismo, y hoy ya tenemos el espiritismo aquí, ¿cierto? El espiritismo hoy es tan normal que en las novelas hoy por hoy se presentan escenas donde el hombre muere y al momentico le aparece al familiar diciéndole te quiero mucho, estoy en el cielo, estoy bien. Y eso es una forma en la que el espiritismo se está metiendo dentro de la iglesia. Tenemos el falso profeta, que es el protestantismo apóstata. Aquel protestantismo apóstata que lo que dedica es prosperidad, prosperidad, como en el tiempo de acá, prosperidad. Ve que el Señor prosperará tu camino. Cuando había otro profeta que les estaba diciendo que vendría destrucción. Así que, mis apreciados hermanos, esa guerra del Armagedón es una guerra espiritual en la que usted decide de qué bando está. Y luego del Armagedón viene el tiempo de angustia. El tiempo de angustia está predicho en Daniel capítulo 12, versículo 1. Recuerde que hablamos de un tiempo de angustia previo, pero ese tiempo de angustia vendría sobre toda la tierra. Ese tiempo de angustia lo vivirá todo el mundo. Y solo los hijos de Dios estarán seguros en que Él nos dará la victoria. Entonces viene el tiempo de angustia. Y en Daniel capítulo 12, versículo 1 dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Cuando usted entregó su vida al Señor Jesús, usted fue inscrito en el libro de la vida. Pero de que permanezca allí depende de su relación personal con Dios. Y aunque yo les estoy dando estos sucesos y para usted de pronto puede ser alarmante y algunos criticarán y dirán, ese hermano no, lo único que se está haciendo es metiéndonos miedo. No, yo no estoy metiendo miedo. Yo solamente estoy dando una amonestación para que a partir de ahí usted decida en realidad qué quiere hacer con su vida. Porque en el tiempo de angustia los únicos que serán libertados son los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y es el tiempo de angustia del cual habla allí Daniel, es ese tiempo de angustia y parecido al que vivió Jacob, porque Jacob no sabía si su hermano lo había perdonado. Él sabía que su hermano venía, pero él no sabía si su hermano le había perdonado a su falta. Y por eso esa noche, cuando estaba allí orando y rogándole al Señor que le perdonara todos sus pecados, cuando el Señor se le apareció, él pensó que era su hermano, y cuando se dio cuenta que era Dios, le dijo, bueno, yo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Pero no quedaremos en angustia. Ese tiempo de angustia, mis apreciados hermanos, será un tiempo de angustia basado en que algunos de nosotros pensaremos que no han sido perdonados todos nuestros pecados. Y es por eso el momento es ahora, para que si hay un pecado en nuestra vida, nosotros lo confesemos y comencemos a decirle al Señor que aquellos pecados de los cuales no nos acordamos nos permita recordarlos para poder confesarlos. Porque lo que nos llevará al tiempo de angustia es saber en realidad cuando el Espíritu Santo se vaya de esta tierra, se aleje del todo de la tierra, porque ahorita hay un retiro del Espíritu Santo gradual, poco a poco. Pero cuando el Espíritu Santo se retira de la tierra de forma total, nosotros quedamos a nuestro propio amparo, sabiendo si en realidad Dios perdonó o no todos nuestros pecados. Y ese es el tiempo de angustia que vendrá sobre el pueblo de Dios. No es por la persecución, es básicamente por saber si mis pecados han sido perdonados. Así que desde ahora comience. No se relaje con sus pecados. Si usted sabe que cometió una falta, no tenga en mal ir y arrodillarse delante de Cristo Jesús y confesarlo, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Así que ahora es el tiempo. Y después de eso viene la liberación y la segunda venida. Porque allí habrá una intervención majestuosa de Dios, quien paraliza a los malvados en sus intentos de destruir a los fieles en el momento de la persecución. Y allí, cuando nosotros estemos en medio de la encrucijada, cuando los hombres quieran ir sobre nosotros para matarnos, aquellos que huimos, que alcanzamos a huir a los montes, aquellos que están encarcelados, antes de que llegue sobre ellos la sentencia de muerte, entonces brillará el sol a medianoche y se hace un pavoroso despliegue de fenómenos sobrenaturales, y hay un terrible terremoto y la tierra tiembla, el mar hierve y se hincha, y los edificios gigantescos
gigantescos y las urbes modernas comienzan a caer. Y entonces es cuando empieza a ocurrir esa resurrección parcial. Se abren las tumbas y muchos de los santos se levantan para ser testigos de la venida de Cristo, pero especialmente todos los que han muerto en la fe del tercer ángel, en la fe de Cristo Jesús. Todos aquellos que hemos muerto en Cristo resucitaremos si es que alcanzamos a morir antes de que Jesús venga. Pero si estamos vivos, podremos ver cómo una nube negra comienza a abrirse en la lejanía, y a medida que se va acercando la vemos viendo más blanca, y el Señor nos permitirá ver su gloria. Y entonces es cuando exclamaremos lo que dice en Isaías capítulo 25 versículo 9: he aquí, ese es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Porque el Señor no nos deja en la oscuridad, porque el Señor, en medio de todas las cosas que padeceremos, solamente nos permitirá vivir glorias futuras, porque lo que viviremos será en corto tiempo. Esas tristezas, esos desazones que hoy vivimos será en corto tiempo, pero el Señor nos dará el privilegio de poder ver cosas nuevas, cosas gloriosas, y esas cosas no serán pasajeras, serán por toda la eternidad. Así que yo los animo en esta mañana a que usted y yo la luchemos por Cristo Jesús, que peleemos por Cristo Jesús, porque no será comparable lo que suframos aquí con las glorias que Cristo Jesús está preparando para cada uno de nosotros. Y cuando eso ocurra, seremos protagonistas en el cielo, porque el Señor nos dará la oportunidad de que contemos nuestra historia, todo lo que tuvimos que padecer por Cristo Jesús, y entonces seremos testigos de en realidad lo que tuvimos que vivir, pero Cristo Jesús siempre será nuestro portaestandarte. Ha llegado el momento culminante de los siglos, mis apreciados hermanos, y la hora anunciada largo tiempo antes por todas las profecías. Una pequeña nube negra aparece en el cielo, y a medida que se acerca a la tierra, se hace cada vez más blanca y más brillante, hasta que se resuelve por fin en un ejército radiante de ángeles que escoltan al Rey de Reyes y Señor de Señores en su triunfal procesión rumbo a la tierra. Cristo desciende envuelto en llamas de fuego, el cielo se recoge como un libro y que enrolla la tierra, y la tierra tiembla y se mueven los montes. Y mientras la gran procesión celestial se acerca aún más a la tierra, otro poderoso remesón sacude el planeta. Y los santos de todas las edades que cerraron sus ojos en la fe de Cristo son despertados a una vida inmortal e incorruptible. Y los justos vivos son glorificados. Los impíos todavía vivos son destruidos por el resplandor de la gloria divina que fulgura con terrible brillo y majestad. Y la larga espera ha terminado. La noche de aflicción ha quedado atrás. Y ahora toda la familia de Dios en la tierra, redimida por la sangre preciosa del Cordero, es reunida con su querido Señor y Maestro, y con su amante Padre Celestial. Mis apreciados hermanos, es ahora cuando tú y yo nos tenemos que preparar. No es tiempo para que nosotros estemos divagando entre dos pensamientos. Mucho tiempo se ha dicho que lo que hoy estamos viviendo es solamente un vientico suave frente a lo que tendremos que vivir. Hay muchos que han dormido en Cristo Jesús, porque la hermana White también dice que el Señor recogerá a los que Él considera que no soportarán el tiempo de prueba, porque Él los quiere asegurar para su reino. Por eso yo, cada vez que alguien muere en Cristo Jesús, lo considero una ganancia para el reino de los cielos. Ni siquiera me entristece, me llena de gozo, porque sé que está seguro y está en mejores condiciones que nosotros. Y es muy probable que cuando usted determine prepararse y se coloque en las manos de Dios, es muy probable que usted muera, porque el Señor lo quiere asegurar. No tengamos como pérdidas a aquellos que mueren en Cristo Jesús, porque están en mejor condición que nosotros. Hoy es el tiempo para prepararnos. Hoy es el tiempo de la preparación, mis apreciados hermanos. Miles de años de esperanza se han concretado una mañana eterna de triunfante realidad. Y tú y yo debemos estar allí. Hoy es el día de la santificación, porque mañana es el día de la glorificación.
Que el Señor te bendiga y que el Señor nos permita prepararnos, porque esto que hoy vivimos no es nada comparable con las glorias futuras. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y si tú amas a Dios, disfrutaremos de esas cosas. Las disfrutaremos, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Y si Dios lo prometió, Él nos los va a dar. Pero iglesia de Sabaneta, mi gran preocupación es por ustedes, porque yo quiero que ustedes estén allá. Yo no quiero que ninguno de mis hermanos se quede aquí en la tierra. Yo quiero que usted esté tan preparado. Y por eso en esta mañana el Señor te hace un llamado a que tengas una vida de relación personal con Él, que dependas de Él, que no dependas de tu economía, que no dependas de las bendiciones que el Señor te da, que dependas en realidad de las cosas que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y que este sea un momento para que nosotros nos preparemos para poder encontrarnos con Él en aquella mañana gloriosa.